La construcción del poeta moderno, una comparación entre T.C. Eliot y Octavio Paz, me pareció en principio muy sorpresiva, digamos, ¿no? Luego al leer el libro, uno realmente comienza a comparar y a ver exactamente las, las diferencias y las cosas iguales que había entre estos dos poetas, ¿verdad? ¿Cómo fue que se le ocurrió compararlos? Bueno, porque yo lo que no quería hacer era una comparación obvia, sino Claro. un trabajo que provocara cruces de sentido y desajustes que buscaran encontrarse. La comparación más sencilla hubiera sido entre Eliot y López Velarde, porque los dos nacieron el mismo año, la cercanía de crecimiento, la importancia de Jules Lafort en la manera en los que en que ambos cambian el verso, uno en inglés y el otro en español, es muy parecida. Por ejemplo, y el uso incluso de metáforas, esto estoy hablando hasta, obviamente, hasta la muerte de López Velarde, que es en el 22. El uso de imágenes, hay alguna que es impresionantemente intrigante. Por ejemplo, Eliot en un poema está hablando en Boston, habla de las mujeres humildes, de las criadas que trabajan en las casas. Está hablando desde una ventana, viendo hacia el patio exterior, y las compara con lechugas, ¿no? Que salen de la tierra. Y López Velarde, en El Retorno Maléfico, las compara como humildes, dice las muchachas como humildes coles, ¿no? Y eso, por supuesto, es muy interesante la cercanía, pero no me hubiera permitido avanzar en las cosas que a mí me interesaban más, que era encontrar coincidencias en dos poetas que ocupan el arco del siglo XX. Digamos, Eliot empieza a escribir en 1905 sus primeros poemas, y Paz termina a escribir pues en el momento de su muerte, en los noventas, y para tratar de mostrar o de proponer dos ejemplos dispares y similares de lo que sucede, según yo, con muchos otros poetas, hombres quizás. No sé si en el caso de las mujeres las, las maneras de estructurarse no fueran exactamente las mismas. Yo creo que hay coincidencias y hay diferencias, pero por lo menos dos poetas hombres del siglo XX que pudieran servirme y pudieran incluso luego utilizarse no como marco teórico, sino sí como herramienta de investigación para otros poetas que pueden ir desde la gama de, no sé, de Borges a Yves Bonfoy, para Sí, sí, hablar sí. también Sí, de sí, otros usted poetas. también habla de Paul Celan, habla de Paul Valéry. A mí una de las cosas que más me intrigaron es precisamente ver cómo en el siglo XX estos dos poetas representan socialmente un papel importante, digamos. No me parece que ahora un poeta en alguna parte del mundo represente algún lugar importante para la sociedad, me parece, ¿no? Sí, yo creo que eso es uno digamos, de las cosas que ellos sintieron que se avecinaban, y que por supuesto reaccionaron y que se han intensificado. Es decir, el lugar del poeta en la sociedad contemporánea, para bien y para mal, ha perdido, si no su punto de estar, sí digamos, su reflexionalidad, su proyección. Uh-huh. También compara las inquietudes religiosas de ambos poetas, el tema de lo sacro, el tema de ir y venir por estas creencias y por estas ideas, ¿verdad?
Sí, en el caso de Eliot es muy obvia la transferencia o el paso de su formación unitaria, que es una de las ramas más interesantes y más curiosas en el sentido de que tienen curiosidad, no de que sean objeto de curiosidad, pero también del protestantismo sino al catolicismo, absolutamente a la rama del anglicanismo más cercana al catolicismo, que son los anglocatólicos, es decir, la estructura eclesiástica anglicana que sigue muy de cerca los preceptos de la Iglesia Católica. En el caso de Paz hay un desfase hacia una laicidad, pero lo que coincide en ambos es, por ejemplo, cuando Paz habla de el poema como el instante como el punto de acceso a la eternidad, es lo mismo que está haciendo Eliot cuando reconoce en la cruz el punto de cruce del tiempo eterno y el tiempo humano, el tiempo sagrado y el tiempo humano. Eh, También Quizá, Paz estuvo también influido por el budismo, tanto como Borges, digamos. sí, como Eliot, sí, y como Sí. Borges. Sí, sí, sí. En el caso de Eliot, estudió y se acercó mucho cuando era todavía estudiante en Harvard, pero hay como una especie de... Siempre, en Eliot es muy interesante cómo hace un, un arco completo de movimiento y luego hay pequeño regreso. En el caso religioso es eso, se va hasta el catolicismo y se regresa a la rama más cercana dentro del anglicalismo. En su vida personal se va a París y quiere convertirse en un momento dado en un poeta en francés y termina sí yéndose de los Estados Unidos, pero a Inglaterra. Eh, a mí me parece muy interesante en él. Y tuvo una educación, tuvo cursos de budismo y él muy racionalmente decide regresar a un espacio y de hinduismo que aparecen en The Wasteland, en la Tierra Baldía, regresar a los terrenos en los que él se siente que pisa más firme. Y en el caso de Paz, por supuesto, su curiosidad desde lo que sucede en la India, en Japón y en China es muy importante para la búsqueda de este instante sagrado. El tema del yo en la poesía también aparece comparado, teniendo en cuenta, por otro lado, que usted menciona que Paz ha seducido a la crítica, digamos, ¿no? No así Eliot, ¿no? Pareciera ser que Paz escribe los poemas y al mismo tiempo establece la forma crítica que hay que leerlo. Sí, bueno, me parece muy interesante esa observación porque en efecto yo creo que una de las diferencias entre ambos es que Paz sí ha creado una escuela de cómo se le debe leer y quienes han seguido esa escuela han inhibido o no permitido que tenga presencia. Yo creo que para mal de Paz otras lecturas que podrían hacerlo mucho más interesante. En el caso de Eliot, Eliot no buscó crear una escuela de lectura, quizá porque por situaciones históricas muy distintas. Cuando Eliot empieza a escribir, cuando sale de Wasteland, cuando sale de la Tierra Baldía, es justo el momento en que la academia, principalmente angla, inglesa, está tratando de encontrar maneras académicas de acceso a los poemas y los poemas de Eliot están hechos
para que esa academia los lea. Por ejemplo, La Tierra Baldía, con las notas que tiene, es un espécimen de laboratorio perfecto para esa escuela, lo cual no quiere decir que los poemas estén hechos para lo que dice esa escuela que dice. Eliot da mucho más de sí que lo que ninguna academia puede decir. Y yo creo que lo mismo pasa con Paz. Los poemas de Paz dan más de sí de lo que principalmente la escuela que él formó, que no son tanto de lectores de poemas, sino de historiadores de la literatura, eh, ha podido decir. Sí, por otro lado también usted establece la comparación política, que a mí me resulta un poco complicado en Paz, porque precisamente los lectores de Paz y los estudiosos de Paz lo han situado muy a la derecha, muy de cómo tiene que ser, bueno, letras libres ni hablar, muy de cómo tiene que ser el poeta en su visión política, a pesar de que él, como usted dice, siempre quiso tener una biografía literaria, digamos, ¿no? ¿Qué diría usted de la política en Paz y la política en Eliot? Bueno, empezaré por Eliot. En el caso de Eliot eh, sí hay un acercamiento él dice en un momento dado que él es monárquico, conservador y ya no se me olvidó ahora la tercera cosa. Eh, y, y un poco lo de monárquico es en contra de su tradición familiar, que es, o sea, su abuelo funda la Universidad de San Luis, Missouri, su tío es una de las figuras más importantes de Harvard. Él estaba destinado a ser un filósofo en la academia estadounidense y renuncia a todo eso. Pero tiene posiciones conservadoras, aunque, por ejemplo, es muy interesante, en los 30 él dice que si hubiera algún sistema político, que él opta por la iglesia, por la estructura de la iglesia como el espacio ideal para el concilio social, ¿no? Pero que se tuviera que optar por un sistema político, por supuesto no sería el fascismo, sino que sería el comunismo, que le parece, y creo que ahí hay una perspicacia de lo que luego sucedió o lo que ya estaba sucediendo desde entonces, una estructura más firme para contener lo que en esos momentos se sentía como excesos de la parte oscura del ser humano. En el caso de Paz, a mí me parece muy interesante la evolución de Paz. Paz fue un funcionario ejemplar del Estado mexicano, ¿no? Empezó desde tercer canciller, que es el nivel más bajo en la estructura de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hasta llegar a embajador. Sus reportes eran perfectamente profesionales como funcionario diplomático. Y tenía muy claro, yo creo que en ese momento, su lado o lo que él era como funcionario del Servicio Exterior Mexicano y lo que él era como poeta. Yo creo que es cuando renuncia al servicio y empieza su regreso a México, que se le empiezan como a desdibujar esos límites que él tenía tan claros. El estar trabajando para el gobierno mexicano paradójicamente le permitió ser libre de una manera que cuando ya fue libre y no dependía del Estado mexicano, se volvió mucho más cada vez dependiente del Estado mexicano. No, a mí no me parece una casualidad que, aparte de la tragedia de que se quemara su casa, terminara viviendo en el Hotel Presidente, pagado por el presidente de México. No tengo nada en contra de que eso haya sucedido, me parece que es simbólicamente intrigante. Eh, o sea, yo creo que también eso se ve muy bien en las revistas que hace. Yo creo que Plural es de las dos revistas que hizo Octavio Paz, que son Plural y Vuelta, la mejor. Letras Libres no es la revista de Octavio Paz, es
una revista política, no es una revista cultural, ¿no? Vuelta es una revista cultural y Plural es una revista cultural, y la diferencia es que Paz era el director de Plural, no era su revista. La dirigía con un grupo de intelectuales muy interesante que eran una generación más abajo que él, en donde estaba Juan García Ponce, en donde estaba Tomás Segovia, en donde estaba Salvador Elizondo, en donde estaba Gabriel Said. Vuelta es una revista que empieza con ese grupo, pero ahí sí termina identificándose totalmente como la revista de Octavio Paz, y en la cual se va formando otro grupo de esto que yo llamo historiadores literarios y politólogos, que, que termina siendo una revista mucho más política que cultural, poco a poco. Y Sí, Letras Libres es otra cosa. sí, es cierto. A mí me parece que para las nuevas generaciones este libro propone precisamente recuperar a Paz y recuperar a Eliot, más allá de las acepciones que cada politólogo, cada historiador de ellos le ponga, digamos, ¿no? A mí me parece que nombrar a Eliot como de derecha o de izquierda o a Paz como de derecha o de izquierda es impreciso, digamos, ¿no? Me parece como no respetar la historia ni respetar a ellos mismos. Sí, porque yo creo que hay que leerlos desde los poemas. O Claro, sea, a Paz lo que más le importaba era que lo reconocieran como poeta. Eso no claro. quiere decir que no estuviera absolutamente inmerso en la vida política de México y del mundo, pero lo que le importaba es que él era poeta. Yo creo que a Elliot también. Y en ese sentido, lo que no hay todavía es hay la biografía de Christopher Domínguez o los 3 tomos de Guillermo Sheridan son muy buenos como información sobre una figura cultural de México y del mundo, si queremos también verlo así. Pero no están hablando de los poemas. Hace falta una biografía de Octavio Paz que empiece desde la intriga de lo que es alguien que se va formando como poeta. Yo toco puntos porque lo que me interesaba era mostrarlos como casos, pero entender a Octavio Paz desde los poemas y leer desde ahí su, su proceso poético y su realidad como figura, digamos, personal en su vida propia y también como figura pública, nos va a hacer leer a una figura mucho más interesante y que para los jóvenes puede resultar fascinante. Yo creo que leerlo en la reiteración de que era esto o era aquello, pues no vale la pena. Es cierto. Valen los datos Sí, y ya. es cierto, es cierto. Bueno, la última pregunta sería precisamente, bueno, pienso mucho, José, en Emilio Pacheco, que él hizo la traducción de La Tierra Baldía, y No, de los 4 cuartetos. de los cuatro cuartetos, ¿no hizo la de La Tierra Baldía? Sí, me parece que No, también hizo. no, creo que no. Bueno, y pienso mucho en él y pienso mucho en las nuevas generaciones, digamos, ¿no? En recuperar a estos dos poetas que son dos poetas. Bueno, a mí me gusta mucho más Eliot que Octavio Paz, se lo voy a decir sinceramente, ¿no? Pero recuperar desde los poemas me resulta sumamente valioso. Sí, yo creo que lo que es interesante en este libro es que propone, en el caso de Eliot, una lectura desde el mundo cultural que vivía Eliot, que muchas veces no es conocido por los lectores en español, y traer ese poeta y esa complejidad de su historia y desde los poemas al español, a México, pero no solo a México, ¿no? Y en el caso de Octavio Paz es recuperar a ese poeta y presentarlo como una figura al que vale la pena leer. Perfecto. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. No, muchísimas gracias por las preguntas, me parecieron muy interesantes todas y por
por el interés.